El milagro del anciano. Una mañana del año 750, mientras celebraba la Santa Misa, un sacerdote de la Orden de San Basilio estaba siendo atacado fuertemente por la duda, y después de haber pronunciado las solemnes palabras de la consagración, vio cómo la Santa Hostia se convirtió en un círculo de carne y el vino en sangre visible. Estaba ante un fenómeno sobrenatural visible que lo hizo temblar y comenzó a llorar incontrolablemente de gozo y agradecimiento. Estuvo parado por un largo rato, de espaldas a los fieles, como era la Santa Misa en ese tiempo. Después se volteó despacio hacia ellos, diciéndoles: «Oh afortunados testigos, aquí ante el Santísimo Dios, para destruir mi falta de fe, ha querido revelárseles Él mismo en este bendito sacramento y hacerse visible ante nuestros ojos. Vengan, hermanos, y maravíllense ante nuestro Dios tan cerca de nosotros. Contemplen la carne y la sangre de nuestro amado Cristo». Las personas se apresuraron para ir al altar y al presenciar el milagro empezaron a aclamar pidiendo perdón y misericordia. Otras empezaron a darse golpes de pecho, confesando sus pecados, declarándose indignos de presenciar tal milagro. Otros se arrodillaban en señal y actitud de respeto por el regalo que el Señor les había concedido. Todos contaban la historia por toda la ciudad y por todos los pueblos circunvecinos. La sangre se mantuvo intacta, pero el cáliz se dividió en 5 partículas en diferentes formas y tamaños irregulares. Los monjes decidieron pesar las partículas y descubren fenómenos particulares sobre el peso de cada una de ellas. Inmediatamente, la hostia y las 5 partículas fueron colocadas en un relicario de marfil. En 1970, el arzobispo del Anciano y el ministro provincial de los conventuales de Abruzzo, habiendo obtenido la autorización de Roma, iniciaron las investigaciones bajo la responsabilidad del doctor Eduardo Linoli, director del Hospital de Arezzo y profesor de anatomía histológica, química y microscopía clínica. El 4 de marzo de 1971, el profesor presentó los resultados en modo muy detallado de la reliquia del prodigio ocurrido 12 siglos atrás. He aquí las conclusiones. La carne milagrosa es verdaderamente carne, constituida de tejido muscular estriado del miocardio. La sangre milagrosa es verdadera sangre. El análisis cromatográfico lo demuestra con certeza absoluta e indiscutible. El estudio inmunológico manifiesta que la carne y la sangre son ciertamente humanos, y la prueba inmunohematológica permite afirmar con toda certeza y objetividad que tanto la carne como la sangre pertenecen al mismo grupo sanguíneo, AB, el mismo que se encuentra en el hombre de la Sábana Santa y típico en las poblaciones medio-orientales. Las proteínas que están contenidas en la sangre están normalmente distribuidas en idéntico porcentaje del esquema seroproteico de la sangre normal y fresca. Ninguna sección histiológica ha revelado rastros de infiltraciones de sales o sustancias con conservantes utilizadas en la antigüedad para las momificaciones. El profesor Linoli descartó la hipótesis de una falsificación realizada en el pasado. Este estudio fue publicado en una revista de gran interés en el mundo científico. En 1973, el Consejo Superior de la Organización Mundial de la Salud nombró una comisión científica con el fin de verificar las conclusiones de Linoli. Los 500 exámenes se realizaron en 15 meses. Las investigaciones fueron las mismas hechas por el profesor Linoli, exceptuando algunas nuevas. Con mayor precisión, se afirmó que los fragmentos en el anciano no podían ser tejidos momificados. Acerca de la naturaleza del fragmento de carne, se declaró que se trata de un tejido vivo porque responde a todas las reacciones clínicas propias de los seres vivos.
Entonces, la carne y la sangre del anciano aparecen como recientemente extraídas de un cuerpo vivo. Esto confirma lo dicho por el profesor Linoli en la redacción final de las investigaciones hechas por la Comisión Médica de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, publicadas en diciembre de 1976 en Nueva York y Ginebra, donde se declaró que la ciencia, consciente de sus límites, se detiene ante la imposibilidad de dar una explicación. El milagro eucarístico con el que se instituyó la solemnidad del Corpus Christi. La Catedral de Orvieto en Italia custodia uno de los milagros eucarísticos más importantes en la historia de la Iglesia y que motivó que el Papa Urbano IV instituyera la solemnidad del Corpus Christi. A mediados del siglo XIII, el padre Pedro de Praga dudaba de la presencia de Cristo en la Eucaristía y realizó una peregrinación a Roma para rogar sobre la tumba de San Pedro una gracia de fe. A su regreso, mientras celebraba la Santa Misa en Bolsena, en la cripta de Santa Cristina, la Sagrada Hostia sangró y manchó el corporal con la preciosísima sangre. La noticia llegó rápidamente al Papa Urbano IV, que se encontraba muy cerca en Orvieto, y pidió que le trajeran el corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión y se dice que el pontífice, al ver el milagro, se arrodilló frente al corporal y luego se lo mostró a la población. Más adelante el Santo Padre publicó la bula Transiturus, con la que ordenó que se celebrara la solemnidad del Corpus Christi en toda la Iglesia el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad. Asimismo, el Papa Urbano IV encomendó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico para la fiesta y la composición de himnos que se entonan hasta el día de hoy como el Tantum Ergo. La Santa Reliquia se conserva en la Catedral de Orvieto y se puede apreciar en una capilla edificada en honor a este milagro eucarístico. El corporal sale en procesión cada año durante la solemnidad del Corpus Christi y preside las celebraciones eucarísticas en la catedral. San Juan Pablo II, durante su visita a la Catedral de Orvieto en 1990, señaló que Jesús se ha convertido en nuestro alimento espiritual para proclamar la soberana dignidad del hombre, para reivindicar sus derechos y sus justas exigencias, para transmitirle el secreto de la victoria definitiva sobre el mal y la comunión eterna con Dios. El 15 de agosto de 1996, durante la celebración de la Santa Misa en la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, se estaba dando la comunión. Un joven que iba a recibir la hostia en las manos, por un error hizo que se cayera al piso y decidió no retomarla porque estaba sucia. Otra persona más devota, que se enteró de lo que había pasado, tomó la hostia y se la llevó al sacerdote Alejandro Peset. Como indican las normas de la Iglesia, la hostia se coloca en un vaso con agua para que se disolviera. Por último, se guardó en el sagrario. Algunos días después, el 27 de agosto del mismo año, el sagrario volvió a abrirse para extraer el vaso con la hostia. Milagro. La hostia no solo no se había disuelto, sino que además había unas manchas rojas. Pero lo más extraordinario fue que estas manchas se agrandaban con los días. Ante el increíble suceso, los sacerdotes de la parroquia decidieron ponerse en contacto con el arzobispo de Buenos Aires, Antonio Quarracino. Entonces se dejó pasar el tiempo para realizar
las investigaciones para comprobar si era un milagro eucarístico. Ya en 1999, cuando el arzobispo era Jorge Bergoglio, hoy en día el Papa Francisco, convocó al doctor Ricardo Castañón Gómez para estudiar el supuesto milagro. La investigación coordinada por este médico duró varios años, pero en 2006 el doctor le entregó en mano los resultados al arzobispo Bergoglio, ya entonces cardenal. Los resultados. Los análisis realizados en el año 2000 en un laboratorio de genética en San Francisco, Estados Unidos, revelaron que las muestras de la hostia tenían sangre y contenían código genético humano. El doctor Robert Lawrence, que colaboró con la investigación ese mismo año, pudo descubrir además piel humana y glóbulos blancos. En 2001 participó el doctor Eduardo Linoli. Identificó las células blancas y afirmó que probablemente correspondían a tejidos del corazón. Era lo mismo que este doctor había identificado en el milagro eucarístico del anciano. En 2002, el doctor John Walker de la Universidad de Sydney en Australia confirmó que las muestras tenían células musculares y glóbulos blancos intactos. Según explica el médico, los glóbulos blancos solo sobreviven 15 minutos fuera del cuerpo. Ya habían pasado 6 años. En 2003, el doctor Robert Lawrence profundizó sus estudios y afirmó que los tejidos encontrados correspondían a un corazón inflamado. Esto significa que la persona a la cual pertenecía parecía haber sufrido mucho. En 2004 llevaron las muestras al doctor Frederick Sugibe, experto en patologías cardíacas y medicina forense de la Universidad de Columbia. El médico dijo que las muestras correspondían al músculo del miocardio, en particular al ventrículo izquierdo. Además confirmó que el paciente al que correspondía esa muestra había sufrido mucho. Su paciente sufrió trombos. En algunos momentos no podía respirar, no le llegaba el oxígeno, le costaba respirar y ha sufrido mucho porque cada aspiración es dolorosa. Probablemente le han dado un golpe a la altura del pecho. Además, el doctor agregó, hemos encontrado glóbulos blancos intactos y los glóbulos blancos solo son transportados por la sangre y por tanto, si aquí hay glóbulos blancos es porque cuando usted me ha traído la muestra estaba latiendo. El 17 de marzo de 2006, el doctor Castañón Gómez le entregó los resultados al cardenal Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Poco después, el milagro eucarístico fue reconocido por la Iglesia bajo el papado del Papa Benedicto XVI. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Milagro Eucarístico del Escorial, España. En el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial se conserva esta sagrada forma todavía incorrupta después de casi 5 siglos. Fue profanada por un soldado protestante en la catedral de Gorkum, Holanda, en el siglo XVI. Tras pisar las formas que se guardaban en el sagrario, esta que se custodia en el monasterio aparece con 3 roturas producidas por los clavos de la bota del soldado, y de las cuales brotó sangre, según los primeros testigos.
tras un azaroso recorrido por distintos puntos de Europa, llega a este monasterio donada a su piadoso fundador, el rey don Felipe II, por el emperador Rodolfo II de Austria. Entre estos soleados puentes y solitarios callejones, llegamos a la iglesia donde se encuentra el Milagro de Ferrara. Nos encontramos en la ciudad de Ferrara, en Italia. Estamos en el santuario de Santa María in Vado y estamos en la capilla donde se venera un milagro eucarístico. El día 28 de marzo del año 1171, un sacerdote, el padre Pedro de Verona, celebraba la misa de Pascua. Llegado el momento de la fracción del pan, salió sangre explotando y manchando la cúpula de esta capilla. Vamos a ver a continuación la imagen del cuadro que representa el milagro y vamos a ver la cúpula donde todavía están las manchas de sangre que recogen el testimonio de aquel milagro eucarístico. Eucarístico de Santarém, en Portugal. Este milagro eucarístico data del año 1266. Una joven mujer, llevada por sus celos, fue a donde un hechicero quien le sugirió que robara una hostia consagrada. Esta mujer robó la hostia consagrada, la colocó en un manto, en su pañuelo, y empezó a darse cuenta cuando llegó a la casa de que esta hostia empezaba a destilar sangre humana. Ella, en medio de su confusión, colocó esta hostia en su dormitorio y en la noche empezaron a destilar rayos de luz. Y el marido, el esposo, se dio cuenta y tuvo que contarle todo lo que pasó a esta mujer a su esposo. Al día siguiente llamaron al párroco de esta iglesia de San Esteban y allí el párroco la llevó en procesión junto a una gran multitud, contemplando y adorando este gran misterio eucarístico. Y ahí la colocaron en un relicario de cera de abejas que reposó durante muchos años. En el año 1340 se dio otro milagro a raíz de esto. La cera donde estaba reposado, o el relicario donde reposaba este milagro, se rompió y fue un relicario de cristal. Y a partir de ahí también siguió durante muchos siglos destilando sangre humana esta hostia consagrada. Hoy en día reposa en la iglesia de San Esteban y también el lugar, la casa donde los esposos llevaron o sacaron esta hostia, también hoy en día se ha convertido en un lugar de congregación y es una capilla también muy importante en este lugar de Santarém, en Portugal. Este relicario en cristal reposa desde el siglo XVIII y es uno de los lugares más importantes de adoración eucarística en la Iglesia y para nuestra fe católica. Cuenta la historia que un sacerdote que estaba perdiendo la fe en Jesús Eucaristía, le sucede lo siguiente. Él va a visitar a los enfermos y la hostia sagrada la coloca en las páginas de un breviario. Cuando llega a darle la comunión a este enfermo, se da cuenta
que la hostia se ha convertido en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y hay manchas de sangre en todo el libro. Muy arrepentido, se da cuenta que esto es de Dios, va y se confiesa con un sacerdote agustino, Simón Fidati, actualmente es beato, y le cuenta la historia. El beato toma esas páginas, una página la llevan a Perugia, Italia, pero otra página del milagro eucarístico la conservan en el monasterio de Casia. Más adelante se construye una basílica en Casia en honor a Santa Rita de Casia, pero también allí se deposita esta reliquia que contiene una de las páginas de este bello milagro. Que este relato nos inspire la fe y nos inspire el amor por Jesús Eucaristía. Muchas gracias. Salvatore nos explica que en esta custodia no se encuentra uno, sino dos milagros eucarísticos. El primero sucedió cuando un sacerdote que celebraba la misa de manera rutinaria descuidadamente dejó el cáliz sin purificar después de celebrar la Santa Misa. Al día siguiente, cuando quiso volver a usar el cáliz, descubrió que el vino se había convertido en sangre coagulada. Nos explicaba el sacristán que en esta custodia, porque es propiamente una custodia, un milagro convertido en custodia, están de hecho dos milagros. En la parte superior, en la parte del centro, se ve una como ampolla de alabastro. Ahí está contenido la sangre coagulada del milagro que aconteció con el descuido de ese sacerdote. Y en la parte de abajo están las partículas de otro milagro que sucedió, que fue un incendio en esta iglesia, que se quemó todo el mantel e incluso hasta el cáliz se derritió, pero las partículas estaban totalmente intactas y ahí en la parte de abajo de la ampolla se conserva una de esas partículas. Una cosa que llama la atención de este milagro es precisamente que está en forma de custodia. Y esto se debe a que en 1340 sucedió una de las pestes terribles de Europa, murió mucha gente, y para detener la peste, el obispo sacó esta custodia en una procesión por todas las calles y hicieron una custodia para que todos los años repetir esa procesión con el Santísimo. Y esto es lo que nosotros tenemos que quedarnos claro con todos estos milagros, porque podríamos hablar de uno de 1000 milagros eucarísticos, pero no añade nada a lo que ya sabemos por el catecismo, que Cristo está realmente presente en cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía. Y lo que Dios quiere hacer con estos milagros, que a veces parecen un poco llamativos, lo que Dios quiere es nada más recordarnos el amor, el respeto, el culto y la adoración que todas las criaturas debemos al Santísimo Sacramento, que es la expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros. Otro milagro importante eucarístico sucedió en el año 2013 en la ciudad de Legnica, en Polonia, 25 de diciembre, misa de Navidad. El sacerdote párroco deja caer una hostia consagrada al suelo. La forma es levantada y puesta en agua para que se diluya. Pasado algún tiempo, la hostia va presentando algún color rojizo que es muy sorpresivo.
Empiezan los estudios científicos y teológicos para saber sobre este hallazgo. En el año 2014, después de unos estudios exhaustivos, se considera que la mancha de sangre hace parte del miocardio de un hombre que ha sufrido mucho una muerte atroz. Desde el 2014, en aquel santuario de San Jacinto, en Legnica, se honra, se adora la Santísima Eucaristía, de aquel milagro del 25 de diciembre del 2013.